Hola, en este video vamos a hablar de un tema que es bastante crucial, que tiene que ver con la alianza terapéutica, y especialmente cuando la alianza se rompe o se pone en peligro, se debilita. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque la alianza terapéutica y la colaboración entre paciente y terapeuta se ha visto que es el factor, como la variable dentro de la psicoterapia más importante para predecir el éxito de la terapia. O sea, si tenemos una buena colaboración terapéutica, es muy probable que la terapia sea exitosa, independiente del nivel de experiencia del terapeuta o la terapeuta, de los síntomas de la paciente, de su gravedad, de sus características de personalidad, del modelo terapéutico que se está ocupando. Entonces, es una variable que va a incidir muchísimo en el resultado. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que, bueno, muchas veces la alianza es buena, pero otras veces no, derechamente se quiebra, los pacientes desertan, muchas veces sin decirle a los terapeutas. Y también algo que se ha visto es que hay muchos pequeños quiebres que a veces se pueden reparar y que a veces incluso pueden llevar a profundizar el proceso terapéutico y a avances en la terapia. Entonces, estos pequeños quiebres o situaciones de tensión entre pacientes y terapeutas son momentos muy importantes porque si uno los maneja bien, como les decía recién, pueden llevar a profundizar el avance, tal vez a trabajar temas que no se habían trabajado o tal vez incluso una experiencia emocional correctiva, un momento de cambio importante. Por otro lado, también pueden llevar a evitar un distanciamiento o un quiebre, o si se manejan derechamente mal, pueden llevar a un quiebre de la terapia. Y lo que es peor, a que el paciente tal vez sienta que ya nadie lo va a poder ayudar, o la terapia no sirve, o él es una persona como sin esperanza, etcétera. Entonces son hitos claves, son puntos críticos, se podría decir, en el proceso terapéutico, estos pequeños momentos de roce, de ruptura, de dificultad en la relación terapéutica. Entonces, de acá surge el concepto de rupturas de la alianza terapéutica, que es un concepto desarrollado por los psicólogos Safran y Muran, que vienen de la línea más psicodinámica, aunque psicodinámica integrativa, se podría decir, y se insertan dentro de la tradición del psicoanálisis relacional o de los modelos más relacionales. Estos modelos más relacionales ya han aparecido en distintos enfoques. Por ejemplo, hay hartos terapeutas Gestalt que se identifican con la línea relacional y que toman inspiración de algunos de estos autores psicodinámicos y aportan otras cosas también. Bueno, entonces, ¿de qué se tratan estas rupturas? Básicamente son situaciones en que hay un problema en la relación terapéutica, se quiebra la colaboración, ya sea porque hay una confrontación o porque hay un distanciamiento. Ahora en unos minutos vamos a ver con más el detalle, ¿ya? Ahora, como antes de entrar a la teoría misma, quería mencionar que, bueno, pareciera ser como que, pucha, si es que hay algún problema en la relación terapéutica, fuera como fácil de ver y como tal vez incluso fácil de manejar. Pero en la práctica no es tan así. ¿Por qué? Porque los pacientes muchas veces no expresan lo que les pasa cuando hay una dificultad, porque les da miedo generar un choque o herir los sentimientos de sus terapeutas, o tienen ciertas inhibiciones para expresar lo que les pasa. Inhibiciones ya sea para confrontar o para mostrar cierta necesidad. Entonces, muchas veces los terapeutas no se dan cuenta de estas situaciones y obviamente no la pueden manejar constructivamente. Por otro lado, muchas veces nosotros nos damos cuenta desde nuestro rol de terapeuta, pero nos podemos poner rígidos desde nuestro modelo o nos podemos poner a la defensiva y eso claramente va a empeorar la situación y vamos a dejar pasar una linda oportunidad de hacer algo en pro del cambio terapéutico. Entonces,
acá viene esta idea de cómo manejamos estos momentos de ruptura en la alianza. Bueno, hay algunos principios básicos, ¿ya? Que son, por ejemplo, no responder a la defensiva, que son metacomunicar, hablar de lo que está ocurriendo acerca de la alianza terapéutica, que son cambiar algo que no está funcionando, ¿ya? Pero el aporte de estos autores no es solo eso, que podría ser como básico. Bueno, si hay algún problema, si tu paciente te está reclamando algo, recógelo, no te pongas a la defensiva, acoge lo que te está diciendo, habla acerca de eso y haz algo distinto. Ya que eso está bien, pero estos autores van más allá. ¿Y qué es lo que plantean? Que el reparar la alianza y el abordar estas rupturas, estos momentos de conflicto entre paciente y terapeuta, o de distanciamiento entre paciente y terapeuta, no solo permiten que la terapia avance, no es solo como, nos estamos desviando, corrijamos el rumbo, sino que muchas veces pueden ser una parte intrínseca del proceso de cambio. O sea que pueden ser una oportunidad para trabajar situaciones de la visión de mundo de los pacientes, de los patrones relacionales, de los esquemas emocionales, etcétera, la visión existencial, que tal vez no se podrían trabajar de otra forma, o sería difícil trabajar de otra forma, y que se están enactuando, gatillando en el aquí y ahora con los terapeutas. Entonces es como una ventana a trabajar temas muy importantes, muy nucleares con los pacientes, si es que uno los maneja bien. Y ese es el mayor aporte, como ventanas que nos permiten acceder a estos esquemas relacionales. Y no solamente obstáculos que hay que superar, es como, ya que pase este conflicto luego para que sigamos con la terapia, sino que, ojo, este conflicto puede ser un camino a seguir para trabajar algo de forma más profunda. Bueno, quiero partir con un ejemplo que está en uno de los textos clásicos de Safran y Mioran, ¿ya? Son un par de extractos de una sesión de una terapia que ya lleva un tiempo. Ok, entonces llega el paciente, el terapeuta lo saluda y le dice, hola, feliz cumpleaños, porque había sido su cumpleaños recién. Y el paciente responde, sí, bueno, sí, en realidad no es nada tan importante. Dice el terapeuta. El paciente responde, bueno, todos siempre son tan simpáticos cuando es tu cumpleaños. Y el terapeuta dice, entonces yo voy a ser simpático contigo. Y se ríen un poco. Y el paciente dice, sí, sí, pero no te mandes, no hagas esas cosas que siempre haces. Y sonríe. Y el terapeuta nota algo como extraño ahí y le pregunta, ¿qué te está ocurriendo ahora ahí dentro, internamente? Noto la sonrisa en tu cara cuando dice eso, pero no sé si estás bromeando. Y el paciente dice, bueno, creo que estoy un poco molesto. ¿Qué es lo que te está molestando? Le pregunta el terapeuta. Y el paciente habla algo que no estaba mencionando, pero ahora sí lo puede mencionar. Dice, bueno, ya lo hemos hablado. Tú no me dices lo que yo tengo que hacer. Sonríe de nuevo. El terapeuta le dice, de nuevo noto tu sonrisa. ¿Qué te está pasando internamente? El paciente, bueno, creo que estoy un poco incómodo. ¿Qué es lo que te tiene incómodo? ¿Qué es lo que te incomoda? Bueno, tal vez me estoy sintiendo un poco molesto, un poco enojado. ¿Y esto que te incomoda? Pregunta el terapeuta. Y el paciente responde, creo que tengo miedo de tu reacción. ¿Y cómo podría reaccionar? Pregunta el terapeuta. Te podrías enojar conmigo, le dice el paciente. ¿Y algo más? Pregunta el terapeuta. Bueno, podrías tirar la esponja conmigo, como decirme que soy un caso perdido y que te lavas las manos y ya no puedes hacer nada. Ok, avanzamos un poco en la sesión y hay otro momento de tensión relacional. Cuando el paciente dice, no sé cómo esto me está ayudando, qué
Quiero que tú te hagas cargo de las cosas en vez de dejar todo en mis manos. Y sonríe de nuevo. El terapeuta de nuevo le pregunta, ¿qué te está pasando en este momento? Me siento avergonzado, dice el paciente. ¿De qué es lo que te avergüenza? Es como que te estoy pidiendo ayuda, dice el paciente. Y el terapeuta le pide un pequeño experimento relacional. Le dice, ¿podrías probar este pequeño experimento? ¿Podrías pedirme ayuda y fijarte cómo se siente eso? Y el paciente dice, eh, quiero que me ayudes. Necesito tu ayuda. Y empieza a mostrarse un poco más triste. Y el terapeuta le pregunta, ¿qué te está pasando en este momento? Y el paciente dice, es verdad, me siento avergonzado, pero es verdad. Quiero tu ayuda. Y empieza a llorar. Y el terapeuta le muestra eso, como que parece que eso toca algo que te genera mucha pena, algo muy triste. El paciente dice, sí. Bueno, ahí se cierra esta viñeta y esto es bien interesante porque este paciente, uno de sus temas principales tenía que ver con el eje independencia-dependencia, con mostrarse fuerte, autónomo, a veces desapegado de los demás, pero no reconocer sus propias necesidades. Entonces se dio una situación en el contexto de la terapia con su terapeuta en que esto se hizo real en el aquí y ahora. Y siempre, para la mayoría de los modelos de terapia, y claramente para las terapias experienciales, lo que es real aquí y ahora es más potente que lo que se habla en el allá y entonces. Entonces, ¿cuál es la idea de esto, de este trabajo con las rupturas de la alianza? Ocupar, perdón, el aquí y ahora de la relación terapeuta, relación terapeuta-paciente. Entonces, estas situaciones de conflicto pueden mostrar los patrones relacionales rígidos de los pacientes, pero con el terapeuta. Entonces, si se resuelven de forma distinta, puede ser una experiencia muy potente de cambio para los pacientes. Tal vez primera vez que este paciente puede mostrar su necesidad frente a un otro y no sentirse tal vez humillado o desamparado, dependiendo obviamente de cómo reacciona el terapeuta. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Como también señalan Safran y Newran, voy a leer textual, las formulaciones basadas en los relatos de las pacientes sobre acontecimientos pasados o presentes son, en el mejor de los casos, meras hipótesis. O sea, lo que nosotros comprendamos de lo que los pacientes nos relatan, de su infancia, lo que les pasó con su tía, con su jefe, etcétera, nos pueden llevar a hipótesis. Pero los impases terapéuticos que se dan ahí, frente a mí, nos ofrecen la posibilidad de investigar los matices sutiles del estilo característico de la paciente y de ver cómo se despliegan en el presente. O sea, nos dan material mucho más rico, mucho más directo. Ok, entonces, vamos a la parte más teórica específica. Acá hablan de dos grandes tipos de rupturas o de conflictos. Ya le llaman ruptura, así que mantengamos ese nombre. Y estos tipos se organizan según las dos como grandes necesidades humanas en términos relacionales. La necesidad de agencia, de independencia, es decir, yo hago lo que yo quiero, me defino a mí mismo, soy independiente, etcétera, como empoderamiento se podría decir. Y por otro lado, las necesidades de relacionarme con otro. Esa tensión entre agencia, yo soy yo, y relación, como, bueno, para ser yo necesito un otro, si no, no tiene sentido ser yo. Dependo, pero también soy independiente. Ese juego de polar, se podría decir, de necesidades de agencia y de relación, va a ser el eje para organizar estas rupturas, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de ruptura, de retirada y de confrontación. Las de retirada son cuando el paciente se desengancha de la terapia, se aleja de la terapia, del terapeuta o la terapeuta, o aleja un aspecto de sí.
¿ya? Entonces algo no muestra, tal vez responde con monosílabos, como que estuviera ido, o otras veces se aleja parcialmente, no es que se aleje totalmente, entonces uno como que dice, chuta, ya no está físicamente, pero no está emocionalmente. A veces es un poco más complejo y el paciente tal vez se puede mostrar muy activo, como, sí, sí, esta terapia ha sido tan buena para mí, sí, tienes razón, se muestra súper complaciente, pero aleja un aspecto de sí. Por ejemplo, su aspecto más confrontacional o su molestia por algo o ciertas necesidades que evalúa inconscientemente o conscientemente que no calzan en la relación. Entonces hay una parte del paciente que queda fuera. Una parte de su experiencia que queda fuera. ¿Por qué? Porque se prioriza la relación por sobre la agencia, se podría decir. Entonces la persona, el paciente, no es asertivo, no muestra algo que es importante, queda fuera. ¿Ya? Y por otro lado están las rupturas de confrontación, que son las más evidentes, las más obvias, que es cuando los pacientes expresan directamente resentimiento, insatisfacción o algún reclamo respecto de la terapia, donde se podría decir que el eje pasa para el otro lado, como que yo privilegio la agencia, no, yo tengo derechos, tengo necesidades, tengo reclamos, por sobre la relación. Entonces el paciente se mueve como en contra de la terapeuta, ¿ya? Mostrando insatisfacción, rabia o en otras ocasiones tratando de controlar, como exigiendo, reclamando. Oye, necesito que tú me digas lo que tengo que hacer o necesito que me atiendas el teléfono cuando te llamo a cualquier hora o que me prestes, no sé, este libro que parece tan interesante o qué sé yo, cualquier demanda, ¿ya? Entonces, en ambos tipos de ruptura, como que se privilegia un polo y se niega o visibiliza el otro. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se interviene acá. A ver, ellos plantean un modelo de intervención. Es bien interesante igual cómo estudian esto, pero eso ya es para otro video. Pero básicamente dicen, bueno, observar cuándo hay un indicador, una señal de una ruptura, explorar la experiencia de la ruptura con los pacientes, explorar lo que se está evitando, lo que no se está poniendo ahí en juego, y ayudar a que se exprese la necesidad o el deseo. Esto tiene que ver un poco también con el ciclo de la necesidad de la Gestalt. Se podría leer desde ahí en realidad, en el sentido que el contacto tiene que ver con el darme cuenta de lo que me pasa, de lo que necesito y movilizarme. Y en las rupturas hay una interrupción de ese contacto, del contacto interpersonal. Ya sea, no muestro algo o muestro algo pero que oculta ciertas necesidades. Ahora lo vamos a ver como con los ejemplos más concretos. En la ruptura de retirada, donde el paciente no se contacta o no muestra cierto aspecto por mostrarse súper complaciente, ¿qué es lo que no, qué es lo que está quedando fuera y que el terapeuta tiene que ayudar a que se contacte y se exprese? La agencia, la asertividad. Entonces hay que ayudar a que el paciente pueda expresar más asertivamente lo que no está expresando, entonces se está retirando. Esto ocurre no solo en las relaciones con nuestros terapeutas, ocurre en nuestras relaciones humanas también. En general, cuando tenemos un reclamo, una necesidad no atendida, si no la expresamos, nos distanciamos. Es lo mismo en la terapia. Entonces tenemos que ayudar a que la persona pueda atreverse, pueda tener un ambiente seguro como para expresar eso que no está expresando. Por otro lado, en las rupturas de confrontación, lo que se hace es básicamente ayudar a que se contacte la persona con su necesidad insatisfecha, con el dolor por la falla del terapeuta, con la vulnerabilidad y la necesidad de ser cuidado, como aparece en el ejemplo que
leí recién. Entonces, cuando alguien hace un reclamo, ahí la persona sí está expresando algo, sí está actuando, sí está, no se está frenando, pero lo que falta ahí es como lo previo, se podría decir, el contacto con cuál es la necesidad que quedó insatisfecha ahí. Escucha, mi necesidad era que yo, yo dependo parcialmente de mi terapeuta, parcialmente, pero en general las personas que tienen más rupturas de confrontación tienden a evadir un poco su vulnerabilidad y su dependencia y van al choque, van al reclamo. Entonces hay que validar esa experiencia de dolor, de desilusión. Lamento haberte fallado. Me imagino cómo te sentiste como en ese momento tan difícil y yo no te pude contestar. Validar esas necesidades de dependencia, ese dolor, esa desilusión. Obviamente yo no ponerme a la defensiva, sino que ayudar a que la persona se contacte con esa necesidad y que pueda expresarla y yo poder acogerla. Porque para ese paciente lo más probable es que va a ser súper terapéutico poder contactar esas emociones más de dependencia y vulnerabilidad en un contexto en que eso pueda ser acogido de alguna forma. Entonces ahí se puede generar el cambio terapéutico. Igual que en la ruptura de retirada, el que alguien pueda expresar lo que siente, que incluso cuando le da mucho miedo que eso vaya a generar un enojo o un rechazo, y poder expresarlo y ser acogido, puede ser una experiencia súper sanadora. Entonces, para resumir, en la ruptura de retirada, en que el paciente se echa para atrás, tengo que ayudar a que exprese eso que está ocultando, aunque le puede dar como cierto temor expresarlo, ¿ya? En la ruptura de confrontación, lo que tengo que hacer es acoger la necesidad insatisfecha, la desilusión, el sentimiento de dependencia que está como implícito detrás de ese reclamo, de esa agresión, se podría decir, ¿ya? Entonces se trata de completar la figura. Entonces, por esto, cuando yo estaba estudiando este tema, de nuevo, como les decía recién, me hizo mucho sentido la idea de el ciclo de la necesidad de la Gestalt. Eh, por si acaso lo repito, donde aparece una sensación que yo no sé bien qué es. Luego le pongo como un nombre a eso. Ah, esto es. Luego me doy cuenta de qué es lo que necesito. Luego hago algo. Como que ya me movilizo y hago algo y puedo satisfacer esa necesidad y resolver esto. Entonces, este ciclo que puede darse para cualquier necesidad de tomar agua, comer, de compañía, por ejemplo, algo me está pasando, me siento solo, necesito compañía, he estado muy desconectado de todo el mundo en la pandemia, hago algo, llamo a un amigo, hablamos, me siento satisfecho, se resuelve esa necesidad por un rato, ¿ya? Entonces, este ciclo en estas rupturas se ve interrumpido. ¿Y qué es lo que ocurre? Aparece una necesidad importante, pero no se muestra bien o se expresa defensivamente. Hay una parte que no se está contactando y tenemos que ayudar a que el paciente o la paciente se contacte con eso, pueda expresar, pueda mostrar eso que no está mostrando del ciclo, se podría decir. Y acoger eso y hacer lo que tengamos que hacer para poder satisfacer esa necesidad o atenderla, por lo menos. Tal vez no la podamos satisfacer, pero sí la vamos a poder atender y validar, ¿no? Te tienes derecho a sentirte desilusionado. Está bien, lo entiendo. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, si al paciente que se retrae le muestro que puede expresarse, y que no ocurre nada terrible y puede ser acogido, y al paciente que va al choque, que se muestra fuerte e independiente, y le muestro que puede mostrarse vulnerable en el aquí y ahora con su terapeuta, puede darse una experiencia emocional correctiva, un momento de cambio, puede
el paciente notar que, chuta, puedo ser de esta otra manera también con otra persona, aquí y ahora. Que es distinto una interpretación, es distinto hablar de lo que podría ser con su mamá, con su jefe, qué sé yo. Es distinto dar una tarea, una experiencia real con otra persona real aquí y ahora. Entonces puede ser una experiencia súper potente. Bueno, entonces para cerrar el video, quería mostrar o ilustrar tal vez cómo responder entonces ante una ruptura. ¿Ya? Hay varias respuestas posibles. Y podríamos pensar que hay respuestas que pueden ser muy malas, pésimas, y otras respuestas muy buenas. Ahora, ¿cómo decidir qué tipo de respuesta dar? Hay un par de factores que son importantes. Por ejemplo, si es que esta ruptura tiene que ver con lo que estamos trabajando, con el foco de la terapia o no. De repente, esta es una situación excepcional que no va a ser tan productivo dedicarle una sesión entera o media sesión a esto. Entonces trato de resolverla rápido y volver a lo que estamos trabajando. O de repente yo puedo decir, chuta, esto que estamos trabajando en relación con su mamá es parecido a lo que le está pasando conmigo, entonces puede ser muy importante dedicarle un buen rato. Entonces, ¿está alineado esto que esta ruptura con nuestro foco terapéutico? Esa es una pregunta clave. O tal vez yo no sé, ¿ya? Pero eso es un punto. Y lo otro, ¿puedo yo y puede mi terapeuta tolerar el hablar un poco de la relación y profundizar en lo que nos está ocurriendo aquí y ahora? Tal vez yo no me siento tan cómodo con eso. Entonces, chuta, me suena bonito en teoría, pero en la práctica me complica, ¿no? Ay, como que, no, prefiero no. Ok. O yo me siento cómodo, pero mi paciente hablar de sus emociones, más encima frente a otra persona con la que está sintiendo algo, no, se va a colapsar. Ok. Y entonces, esos son los dos puntos que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a trabajar lo que queremos trabajar. Se asemeja un poco a los problemas relacionales que tiene mi paciente con otras personas, a lo que está ocurriendo aquí ahora conmigo. Y por otro lado, podemos ambos tolerar el trabajar y dedicarle más tiempo a lo que está ocurriendo acá en la relación. Bueno, eh, abordando esas preguntas podemos pensar en distintas respuestas. Una respuesta que es pésima en cualquiera de los casos es responder a la defensiva, empezar a argumentar, claro, defenderme, argumentar por qué actúe así, o peor todavía, como echarle la culpa al paciente. ¿Ya? Eso en cualquier condición, en cualquier contexto va a ser malo. Ok, subiendo un poco. Esto otro es malo, pero tal vez no es tan malo, pero sigue siendo un poco malo. Es como para sacarse un 3,5. El anterior era para sacarse un 1 al tiro. Este es un 3,5, estoy cerca del 4, pero no es 4. Lo ignoro, no me doy cuenta. No, ignoré totalmente el tema, seguí como si nada. Como penca, pero tal vez no haga tanto daño. Tal vez podemos seguir trabajando. Ok, ahora ya pasemos a las respuestas que son buenas. Ya para una nota tipo 5, yo respondo decentemente. Acojo lo que me está planteando mi paciente, o lo menciono tal vez, oye, ¿qué te está pasando? Te noto como un poco callado hoy, o le digo, por ejemplo, noto que te hace mucho sentido lo que hemos hablado, pero es importante también que me cuentes si algo no te parece, ¿ya? Eso es súper importante para la terapia. Tal vez puedo hacer un comentario así, o ante un reclamo, responder no a la defensiva y decir, bueno, entonces parece que este tipo de ejercicios no te acomodan. Veamos qué tipo de ejercicios sí te pueden acomodar. Y cambio el ritmo, ¿ya? Esa respuesta ya es buena. Si es que el profundizar en la ruptura nos desvía de lo que estamos trabajando, ¿no?
y no quiero meterme, no quiero salirme de lo que estamos trabajando. O por otro lado, yo me siento incómodo o mi paciente se va a sentir muy angustiado si empiezo a profundizar en la ruptura, tal vez esa es la mejor opción, como acogerlo no defensivamente y ajustar algo, ¿ya? Y como que reparamos lo que había que reparar, pero no aprovechamos la ruptura para profundizar. Y la última respuesta, que si se dan las condiciones es la mejor respuesta, es explorar la ruptura y exploro lo que está ocurriendo y los esquemas emocionales que están activándose y los esquemas relacionales que se están activando. Y lo trabajo en el aquí y ahora con mi paciente. Un poco como el ejemplo que di antes, que se podría seguir trabajando todavía. Con autodevelación, preguntándole al paciente qué le está pasando aquí y ahora conmigo, pidiéndole algún experimento, dime esto a mí ahora y prueba qué te está ocurriendo. O por ejemplo, si el paciente tiene mucho miedo de ser juzgado por necesitar ayuda, yo le puedo decir, luego de que me dijo que necesitaba ayuda, le puedo preguntar qué te está pasando y me dice, siento vergüenza, me siento humillado por ser tan dependiente. Y yo le puedo decir, mírame, mírame, ¿te, te parece como que yo te estuviera juzgando ahora? Que yo te estuviera mirando en menos por venir a terapia y pedirme ayuda. Y ponerme y hacer un chequeo entre el temor que viene desde ciertas experiencias traumáticas, cierta historia, ciertos esquemas emocionales aprendidos tal vez hace décadas, y lo que está ocurriendo aquí y ahora. Eso puede ser súper potente, pero es lanzarse un poco a la piscina en términos de trabajo relacional. Pero si es que se dan las condiciones, si es que podemos tolerar eso, es la mejor forma de aprovechar un momento de posible impasse o ruptura en la relación. Bueno, entonces ese sería el video de hoy. Esto se llama Rupturas de la Alianza, Safran y Muran. Hay muchos textos. Ya es un concepto como transteórico que se ha abordado en casi todos los modelos de terapia más o menos nuevos. Porque es algo súper importante. ¿Ya? Pero algunos lo abordan como, ok, no respondas a la defensiva, acoge lo que te dice, y otros dicen, bueno, está bien, pero vamos a profundizar, vamos a ocupar esto para trabajar relacionalmente. ¿Ya? Bueno, hasta la próxima.